Buenas noches, San Pedro de Macorís. Sean bienvenidos una vez más a este T3, tu programa juvenil católico interactivo. Y hoy estamos muy felices, sonriendo. Mira, Carol, tanto que se ríe, claro que sí. ¿Cuánto tiempo? Teníamos como una semana, casi, si no estar aquí de T3. Ella tuvo la semana pasada, que no tuviste, fuiste tú. Yo dije que teníamos mucho, que no estábamos desde este set de T3, aproximadamente una semana. Ok. Sí, ¿no? Que para mí es mucho. Cada vez que yo paso tanto tiempo sin T3, es mucho. Buenas noches. Buenas jóvenes y Carol, ¿cómo están? Jóvenes y Carol. Claro. ¿Cómo se siente? ¿Bien? Todo bien. Hoy Cerebro está con nosotros, señores. ¿Puede más presión? Sí, Cerebro continúa con ustedes de nuevo aquí. Sí. En T3. Y vamos a hablar de un tema muy chulo, muy chévere y que mucha gente se va a dar cuenta, claro que sí. Claro. Vamos a votar en una hora todo un año. Vamos a darle, a hablarles de lo que es el año de la fe que inició el miércoles pasado, el miércoles 11. El año de la fe convocado por el Papa para este año. Es un año, son 13 meses porque termina en noviembre de 2013. Pero ya estaremos hablando del tema más adelante. Claro que sí, hay que de inicio pues ponernos en la mano de aquel que todo lo puede, Papá Dios, el fuerte, y no hablo de Omega. Así que vamos a ponernos en manos de Papá Dios, de la mano, claro. Entonces yo mismo, yo quiero orar con Papá Dios en este programa. Esto no estaban explicando, pero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque eres misericordioso. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que me has dado el día de hoy. A pesar de que quizás yo no me haya dado cuenta, a pesar de que tampoco quizás tú te hayas dado cuenta, pero Dios te bendice hoy. Dios te dice que te ama, Dios te dice que te elige, y Dios también te dice que te llama a servirle y a ser un discípulo lleno de Él. Gracias, Dios, por la oportunidad de estar en este espacio. Bendice a todas las personas que ahora se hacen partícipes también de Él. Llega a sus hogares, inunda sus ambientes, Señor, de ti. Danos las gracias, Señor, de ser santos como tú lo eres, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, y antes de irnos a la pausa, pues de decirles a los que están en sus hogares que de hacer un preámbulo que quizás nunca nosotros hacemos y que decimos que este es un programa católico, que es un programa de la iglesia, para la iglesia, pero también para todo aquel que quiera recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, y que pues dentro de lo que somos dentro de la iglesia católica, pues el Papa como cabeza pues va trazándonos pautas. Y bueno, el año de la fe pues es un año de fiesta, porque se cumplen 50 años de haber realizado el Concilio Vaticano II, y con esa expectativa lo dejamos para cuando vengamos de la pausa. Así es. Señores, no se muevan, esto es T3, está muy interesante el tema. Muchas gracias por quedarse con nosotros, y en este momento queremos agradecer a nuestros patrocinadores, que son Lindo Beauty Supply, de todo para la belleza del hombre y de la mujer, con su teléfono 809-246-2897. Proseguros, la ventaja de vivir tranquilo. Oficina de abogados Jacín Jacín, del doctor Oscar Jacín. Agua Fuente de Oro, 20 años a tu servicio, con su teléfono 809-246-3188. De Emily Stylo, ubicado en la calle Altagracia, en Villa Velázquez, con su teléfono 809-461-3080.
Y vamos a continuar con nuestro tema. Ya Carmen dio un pequeño preámbulo de lo que vamos a hablar y es el año de la fe, fue convocado, como ella dijo, por el Papa. Y nada, vamos a ver de qué se trata más, de qué más se trata. Bueno, iniciamos con lo que terminamos el segmento anterior. El Papa, este año se cumplen los 50 años del Concilio Vaticano II. Tenemos pendiente tratar el tema de los concilios para edificar un poco a los que están en sus hogares y que no entienden esta palabra. Los concilios son como hay una explicación más más clara, pero los concilios son como la reunión de todas las cabezas de iglesia particulares, que son los obispos, que se reúnen para hablar sobre todas las verdades de la fe y pues trazar pautas y estudiarlas, y entre todos pues a eso se reúne lo que es el magisterio de la iglesia. Y muchas veces son invitados a esos concilios pues de otras iglesias, porque también es tomar el parecer, tomar los pensamientos, tomar las reflexiones de todos los cristianos acerca de las verdades de la fe, y bueno, pues organizarlas y ponerlas, mejorarlas quizás, actualizarlas quizás, y pues educarnos con esas verdades, o sea, ponerlas al servicio de la iglesia, de los feligreses, de lo que creemos en la iglesia como la que Cristo nos dejó, la iglesia que viene desde Jesús. No son verdades que han cambiado, simplemente son verdades que se van actualizando con el paso de los tiempos. Y el último concilio, que fue el de Vaticano II, hace 50 años que se celebró el Concilio Vaticano, trajo consigo muchísimos cambios dentro de la iglesia, cambios para adaptarse a los tiempos, cambios para adecuarse a los tiempos, cambios para evangelizar fuera de lo que ya la iglesia había evangelizado, y que todavía nosotros vivimos dentro del Concilio Vaticano II, o sea, vivimos en ese tiempo, estamos viviendo el tiempo del Vaticano II, y la iglesia se ha ido modernizando en cuanto al Vaticano II se refiere. Nos queda muchísimo por hacer, todavía no se vence el tiempo, no se cumple el tiempo de Vaticano II. Vendrán otros concilios, otras reuniones de obispos, pero hasta ahora es Vaticano II. Y Vaticano II trajo a la iglesia una apertura, trajo a la iglesia nuevos vientos de fe, trajo a la iglesia una nueva era de la presencia del Espíritu Santo que se había dejado abandonado dentro de la iglesia, y trajo el Espíritu Santo de nuevo a convivir, o sea, a hablar, que se hablara de nuevo de la presencia del Espíritu Santo, y del Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad y como el Señor y dador de vida dentro de la iglesia. Fue el Concilio Vaticano II que trajo todas esas cosas nuevas, y bueno, el Papa Benedicto XVI quiere celebrar esos 50 años del concilio, esos 50 años de un nuevo Pentecostés en la iglesia, y entonces ha convocado este año como un año de fiesta para la iglesia, pero también como un año de evangelización, un año de misión, un año de retomar lo que el Vaticano II hace 50 años comenzó a difundir en el mundo, y un año de retomar Vaticano II para llevarlo a donde todavía aún no ha llegado. Por eso se llama Año de la Fe, porque la fe es todo aquello en lo que nosotros creemos, tanto lo que vemos como lo que no vemos. O sea que todo eso que nosotros creemos lo estamos retomando, es como retomar. Vamos a utilizar este año para retomar lo que el Vaticano II quiso hacer con nosotros. Este tema, Carmen, para que las personas pues en su caso también lo sepan, obviamente es un tema un poquito profundo, por eso está Carmen hoy con nosotros, que es casi una teóloga. Sí. Y por eso está con nosotros ilustrándonos, y vendrán o vienen ya de camino muchísimas preguntas, y vamos a aprender mucho de este tema, que es la intención también a todos los jóvenes que están viendo este programa. Es importante, ¿no? Entonces, Carmen, dos preguntas de las tantas que te haría. La primera, el Concilio Vaticano II se hizo
porque era un momento pues de, qué sé yo, urgía reunirse como concilio todos los obispos y se hará periódicamente, o sea, es una reunión, todos ese los concilio concilios. vaticano se hará o fue un momento simplemente y ya. Fíjense, No esperaremos otro concilio Vaticano III. bueno, eso es inspiración divina, o sea, dentro de la Ok. iglesia. El primer concilio fue el de Pedro. Pedro reunió a todas las cabezas de iglesia y se llama el concilio de Pedro. O sea, y tendríamos que entrar en el tema de los concilios, que por cierto le hemos dado largas porque es un poco complicado. Pero los concilios es tomar que las cabezas se reúnan con la máxima cabeza, que es el Papa, que es el sucesor de Pedro, a tomar toda esa revelación divina y estudiarla. Y estudiar la revelación a Cristo, que es la revelación por excelencia, o sea, es el culmen de la revelación, Cristo que viene a revelarse a sí mismo. Y es tomar todas esas verdades que vinieron con Cristo, estudiarlas y todas las que han venido después. Porque dentro de la iglesia hay muchísimas verdades que se llaman dogmas, que tampoco hemos hecho un programa sobre el dogma, que son verdades que han llegado a través del tiempo, porque digamos que son verdades reveladas a la iglesia. O sea, como decía el padre Ángel un día, la Inmaculada Concepción, es que donde Cristo iba a estar, tenía que ser inmaculado. Eso no está en la Biblia, pero es algo que a lo que la iglesia, nuestros primeros, los padres de la iglesia, entendieron que donde Cristo estuviera, eso tenía que ser puro. Entonces, claro que es Inmaculada Concepción de María, o sea, María concibió sin haber tenido relaciones, sino que si creemos que Cristo es hijo de Dios, tenemos que creer que María fue inmaculada, que María nació sin mancha, porque Cristo en el tiempo, pues ella es escogida, y es una verdad que no está en la Biblia, pero es una verdad de fe. Y es una verdad que la iglesia fue estudiando. Y eso nació del pueblo en sí, que comenzaron a adorar a la madre y comenzamos a ver cuáles eran las cualidades de la madre. Y bueno, el pueblo la creía como una escogida. Y de verdad hoy yo creo que fue una escogida. ¿Por qué? Porque María tenía que haber sido hecha sin mancha para que ahí pudiera estar Cristo. Entonces es una verdad de fe y no está en la Biblia. Y así muchas cosas que en los diferentes concilios han ido aprobando, han ido la adoración eucarística, el rezo del rosario, son devociones, son actos de piedad que la iglesia ha ido acogiendo. Por las razones obvias. Cristo es el cuerpo de Cristo, entonces hay que adorar a Cristo. Y eso es algo que está en la Biblia, pero que antes no se hacía. Esos fueron los diferentes concilios que fueron admitiendo la piedad de la misma gente que fue adorando, que fue. Y bueno, para los concilios estudian, los concilios mejoran. Antes del Concilio Vaticano II, en el Concilio Vaticano I, la misa se daba de espaldas. ¿La misa se daba? De espaldas al público. Y en latín. Y en latín. Y el Concilio Vaticano II entendió que la misa había que darla en español, en todos los idiomas, en el idioma donde tú estuvieses, y que de frente al público, ¿Por qué de porque... espaldas? De espaldas. O sea, el sacerdote estaba de espaldas. Sí. ¿Por qué de espaldas? De espaldas, porque hubo un tiempo en que los cristianos fueron perseguidos y de esa persecución a los cristianos ellos se tenían que meter en sitios bien, en las catacumbas, las llamadas catacumbas. Las catacumbas era el lugar donde se enterraban a los mártires. Entonces, sobre el altar, sobre la tumba de los mártires era que se consagraba el pan y el vino. Entonces, para no darle la espalda a esa tumba, ni al pan ni al vino, que era el cuerpo y la sangre de Cristo, el sacerdote sobre la tumba consagraba. Y se hizo costumbre
hacerlo de espaldas al público. En los primeros tiempos era alrededor de la mesa. Exacto. Después fue de espaldas a la gente porque era escondido, todo el mundo en los catacumbas, entonces usaban la tumba y delante de, entonces consagraban sobre la tumba y todo el mundo, todos los demás quedaban detrás. Okay. Y bueno, Concilio Vaticano II ¿Qué trajo fue? ¿En qué? hace 50 años. O sea, El pensaban 52, en el 52, el 11 de octubre de 1952 se aprobó Vaticano, salió al público Vaticano II. Se reunió Vaticano II. O sea, quien cogió una misa del 52 para atrás, la cogió de espaldas. No, yo fui a la Carmen, misa de Porque espalda. eso no fue de que, bueno, ya todo, no, eso No, fue un eso proceso. yo viví misas de espalda Tú en sabes, España. Tú sabes que En España, donde mis abuelos, cuando yo era pequeña, que me mandaban de vacaciones, Imagínate, hace mucho, no hace tanto. calcula. No, en los años 70, yo nací, Ya. no tengo que esconder mi edad. Son 33 y ya. No, son 46. En los años ¿Me puedes 70, ayudar? no importa, yo no quiero No, que me no, ayuden. ya, te vi muy bien. En los años 70, todavía en Europa, se celebraba misa de espalda y era Europa. Eso vino, primero llegó a América antes que en Europa cambiaran sus tradiciones. Se celebraba misa de espalda. Y aquí llegó muy rápido porque de Vaticano vinieron, o sea, a evangelizar de nuevo. Y los sacerdotes inmediatamente acogieron todo eso porque era mucho mejor predicar en su idioma. Es más fácil de escuchar en tu idioma. Europa era un poco más conservador. Era más conservadora y todo eso fue cambiando. Pero aparte de todo eso, las Biblias estaban, no eran, era muy poca la gente que la tenía. No era las Biblias no se vendían como algo común. Eso vino después de Vaticano II. Con la traducción de Con San Jerónimo. San Jerónimo fue en el año 1500 y pico que tradujo la Ok. Biblia La a la Vulgata Vulgata. La Vulgata era en latín. Ajá. De ahí se editaron en los diferentes idiomas. Pero igual no era Idioma llano. digamos que no era un libro que era accesible a todo el mundo, porque había una especie de ocultismo dentro de la iglesia con respecto a la Biblia, y aunque ya Vaticano I dio a la apertura, fue con Vaticano II que se popularizó y se comenzó a distribuir la Biblia en todos los idiomas del mundo. Fue con Vaticano II. Juan 23. Juan 23 fue quien fue el del Concilio Vaticano II, pero ya había el Papa León, no me acuerdo el número, el que estaba antes de Juan 23 fue el que la convocó el concilio. Juan 23 fue que trabajó con el concilio y bueno, quien lo lanzó al mundo ya después de 2 o 3 años fue el Papa Pablo VI. Hay que hacer un programa de concilio. Hay que hacer ahora se dan cuenta porque había que hacer un programa de concilio. Yo no sé si las jóvenes o Carol quieran decir algo. ¿Qué es lo que tú quieres decir con eso? No, nada, Carol, sabes que yo te quiero y te llevo en mi corazón. Okay. No sé si tendrán ustedes alguna pregunta porque yo tengo mis inquietudes. Yo también y tengo quiero una salir de pregunta. aquí con ellas despejadas. Así que tienen su Una pregunta, que nosotros como laicos dentro de la iglesia, ¿qué nosotros tenemos que hacer en este año de fe? O sea, ¿qué es lo que el Papa nos... o sea, la invitación del Papa, ¿cuál es? Bueno, ahí hay una lista. Sí. Aquí dice, Viene la lista de Paula. Sí, hay Escuchen una con lista. atención. las indicaciones más precisas son alentar las peregrinaciones de los fieles a la sede de Pedro, organizar peregrinaciones, celebraciones y reuniones en los principales santuarios, realizar simposios, congresos y reuniones que favorezcan el conocimiento de los contenidos de la doctrina de la Iglesia Católica y mantengan abierto el diálogo entre Vamos a fe pararnos y ahí. razón. Ahí habla de congresos, de Peregrinación. De simposios, de simposios, sí. talleres. De talleres. Para que conozcan a la iglesia. O sea, el año de la fe no es es un año de trabajo, un año de trabajo, un año de misión. ¿Para qué? Para que los que no conocen la iglesia conozcan la iglesia.
no conozcan la iglesia como es, la iglesia que Jesús dejó, conozcan lo que ha vivido la iglesia, porque muchas veces tenemos falsa concepción de la iglesia, muchas veces criticamos nuestra iglesia, muchas veces hablamos mal de nuestra iglesia, de nuestros sacerdotes. Nosotros hemos defendido muchas veces a los sacerdotes porque nada más hablamos de los que son sinvergüenza, pero no hablamos de los que realmente realizan su labor pastoral, que es la mayoría. Que se fajan. Cientos y cientos de sacerdotes Y que hacen criticamos lo que a la tienen que iglesia porque pide, y criticamos a la iglesia porque por muchísimas razones, porque me da calor, porque no arreglan los micrófonos, porque tal cosa. Siempre tenemos un motivo para criticar nuestra parroquia, no es el templo donde acudimos, pero no nos damos cuenta de cuánta labor social hace la iglesia, que ya hemos tenido un programa sobre eso. Pero el motivo que el Papa quiere que conozcamos la iglesia es que nosotros nos demos cuenta la unidad entre la fe y la iglesia. O sea, nosotros, conocemos a Dios a través de la iglesia. Y que hemos conocido a un Dios que es amor, hemos conocido a un Dios que es Padre, hemos conocido a un Dios que quiere nuestra felicidad, hemos conocido a un Dios bueno, perfecto, al único Dios verdadero. ¿Y quién nos ha hecho nosotros conocer a Dios? Es la iglesia. Las demás iglesias conocen a ese Dios porque un día fueron parte de esta iglesia. Totalmente. Hey, Sofía, Yo creo que con eso. esta es tecnología para allá, ¿eh? Pero ya para ir conociendo más de la iglesia. Tenemos que ir a una pausa. Tenemos una pausa. Hay una para la pausa. pregunta para seguir conociendo la iglesia luego de la pausa. Así que no se muevan. No se muevan. Amigos CT3, muchas gracias por quedarse con nosotros. Y en este momento, en medio de la risa y todo, queremos agradecer a nuestros patrocinadores que son Lindo Beauty Supply, de todo para la belleza del hombre y de la mujer, con su teléfono 809-246-2897. Proseguros, la ventaja de vivir tranquilo. Oficina de abogados Hacim Hacim, del doctor Oscar Hacim. Agua Fuente de Oro, 20 años a tu servicio, con su teléfono 809-246-3188. De Emily Stylo, ubicado en la calle Altagracia, en Villa Velázquez, con su teléfono 809-461-3080. Y de vuelta con nuestro tema, seguíamos hablando del año de la fe. Y yo me quedé con una pregunta, claro que sí. No, aló. Ajá. Ay, Dios mío. Está bien, yo voy Baby, ¿cómo que lo ahora, haces? como en 20 minutos. No, tú compraste la cosa. Déjalo de los ¿Cómo? anuncios. Pero y entra, después yo voy. arrancamos. Ay, Sí, está mi bien, estómago. abuela. ¿Y si me veo un sertal compuesto? Sorry, era mi abuela. Se me quita, ¿verdad? Yo Vamos. tengo. Ya voy a volverlo a hacer, sorry. Ningún sobre. Yo no tomo para sobre. Esa es la que me empapea a mí, no eres tú. Claro. Dale. Amigos CT3, y ya seguimos con nuestro tema acerca del año de la fe. Se quedó con que dijo José tenía una pregunta. Claro que sí, dentro de lo que decía Carmen, una pregunta para ilustrar y conocer un poquito más de nuestra fe. ¿Qué es el simposio? Que yo veía hay mucha gente que en su casa dice un simposio. Yo sé que un Una simposio. Talleres, conferencia. talleres. Claro, Los yo simposios son sabía. presentaciones Claro. de un tema. Eso es un simposio, una presentación de un tema. Es más lindo un taller, un taller. Simposio, más business, más business. Ok, Seguimos con simposio, Paola. seguimos con Paola, ahora sí. Leer o releer los principales documentos del Concilio Vaticano II
que son Acoger. chulísimos. Sí, sí. Acoger con mayor atención las homilías, catequesis, discursos y otras intervenciones del Santo Padre. Promover transmisiones televisivas o radiofónicas, películas y publicaciones, incluso a nivel popular, accesibles a un público amplio sobre el tema de la fe. Dar a conocer los santos de cada territorio, auténticos testigos de fe. Fomentar el aprecio por el patrimonio artístico religioso. Preparar y divulgar material de carácter apologético para ayudar a los fieles a resolver Déjame sus pararme dudas. ahí. Él dice que debemos hablar de los santos, que son testimonios de fe. Dice que debemos... Promover las películas, proyecciones y eso. sí, y habla también del cuidado de la La cultura religiosa. los elementos religiosos históricos. Que bueno, la iglesia hoy tiene un patrimonio, de eso hablan, nos critican mucho porque por el patrimonio de la iglesia, pero la mayoría del patrimonio de la iglesia es artístico, o sea, son bienes artísticos incalculables. O sea, hay que promover y explicar el por qué, que eso podría ser otro programa, porque eso se conserva. Sí, Porque era la porque manera. todo le damos, lo que pasa es que yo creo que con eso todos le damos el valor simplemente metálico, el valor del dinero, o sea, el valor de lo que económicamente pudo haber representado Exacto. en un momento determinado, pero que en la realidad, por ejemplo, dicen que el Vaticano hay mucho dinero, pero el Vaticano se puede vender. O sea, son cosas como absurdas totalmente, y la iglesia es la madre que ha guardado la historia de la humanidad, la ha conservado, la ha salvaguardado, o sea, la ha rescatado de que se destruya y además la ha guardado para que los demás veamos cómo se vivía en la antigüedad, tantas obras de arte y tantas cosas que existen. Y yo quiero decir algo de eso que usted dijo, que muchas personas dicen que no, que el Vaticano, tantas personas pobres, que sé yo, que sé qué. Yo leí, no recuerdo dónde, que hablaba de la fe, y es que esas catedrales hermosas, esas parroquias tan lindas, tan hermosas, que tienen tanta arte, tanta cosa que los ojos, o sea, uno se queda sumamente impresionado, es porque realmente esas personas creían que Jesús estaba ahí, y que entonces nosotros aquí en la tierra tenemos que hacer lo mejor para Él, porque quien está ahí dentro, quien siempre está, o sea, nosotros vamos una hora a misa, pero quien siempre está ahí es Jesús, aunque Él no lo necesita, aunque Él, eso no le hace nada a Él, pero es nosotros rendirle, o sea, nosotros podemos darle eso, entonces es así como lo explicaba, o sea, que eso lo hacían tan grande porque era el Rey de Reyes que estaba ahí. Y que tenemos que cuidarlo, o sea, esas Exacto. cosas tenemos que cuidarlas, o sea, en el Antiguo Testamento hay una lectura que podemos traer en otro programa, que nos habla de que lo mejor era para Dios. Muchas, o sea, yo tengo vacas, la mejor eran para el culto del templo. Y las construcciones que se hacían para Dios, el arca de la alianza era lo máximo, o sea, era lo más grande. Y nos vamos a la ofrenda también de Caín y Abel. Abel realmente saca los mejores frutos para Dios, para agradarlo. Exacto. Y Caín, o sea, realmente... Y incluso en el Nuevo Testamento Jesús están criticando a la mujer que está derramando sobre Jesús un perfume carísimo, que dice, oye, ¿por qué tú estás haciendo eso? Y Jesús dice, déjenla tranquila, porque si así es como ella quiere agradarme, déjenla que lo haga. ¿Yo no he mandado nada? Claro. Ya. Sigue, Paula, vamos a acabar con el listado. Eventos catequéticos para jóvenes que transmiten la belleza de la fe, acercarse con mayor fe y frecuencia al sacramento de la penitencia, usar en los colegios el compendio del catecismo de la Iglesia Católica y organizar grupos de lectura del catecismo y promover su difusión y venta. Yo quería decir que esto es bien importante, o sea, lo del año de la fe me ha llegado mucho porque en verdad hay una carencia de fe, hay una carencia de conocer la iglesia, hay una carencia de criticar tanto, como decía Carmen, o sea, hay mucha crítica hacia nosotros los católicos. Y en la misma iglesia católica tú ves
que como decía Carmen ahorita, que critican al padre, que critican la iglesia, que critican lo que se hace, que por qué se hace así, que por qué no se hace así. Si estudiáramos un poco más nuestra iglesia, si viéramos un poco más la historia de nuestra iglesia, usted hasta viera por qué se cambió el padre de dar la misa de espalda a que la dé de frente. Porque antes era en latín y ahora se da en el idioma que, o sea, del país que se está dando la misa. O sea, hay tanta carencia de fe. Y es por eso, aquí también lo dice, que está en la pregunta, que por qué el Papa ha convocado este año, por qué él ha hecho el año de la fe. Él dice que mientras que en el pasado era posible reconocer un tejido cultural unitario, ampliamente aceptado en su referencia al contenido de la fe y a los valores inspirados por ella, hoy no parece que sea ya así en vastos sectores de la sociedad, a causa de una profunda crisis de fe que afecta a muchas personas. El Papa invita a una auténtica y renovada conversión al Señor, único Salvador del mundo. Lo que pasa es que Crisis de fe. en el Una mundo hay crisis crisis de de fe. fe porque hay una secularización. ¿Ustedes se acuerdan de esa palabra y del Padre Ángel? O sea, hay una apatía religiosa, una indiferencia religiosa. Los gobiernos en muchos países llamados socialistas, lamentablemente me voy a meter en política, los gobiernos socialistas han promovido una indiferencia hacia la fe, porque a ellos no les conviene la fe. El socialismo es humanista, cree en el hombre, como hombre, o sea, el hombre es el ser máximo, y entonces no rechaza a Dios. El socialismo lamentablemente rechaza a Dios. El hombre para el hombre y Dios fuera del ambiente del hombre. Y yo creo que también esto del año de la fe viene como a tratar de eliminar esa frase que muchos países, muchas personas, que ya la tienen como acuñada, el todo está perdido, o sea, que no es realmente esperanza. Este año de la fe es como un reavivamiento, un renacer de nuestra fe, pero también darle impulso a las personas de que no todo está perdido, o sea, porque es como una frase de que tenemos ya grabado, los tiempos vienen difíciles y la cosa está dura y la cosa está más difícil y la crisis y esto y que aquello, y nos vamos desde crisis económica como ya sabemos que hay crisis, pero también crisis de fe, crisis de personas, crisis de valores. Entonces este año de la fe viene a mojarnos de nuevo y decir no todo está perdido. Y hay un bombardeo, por así decirlo, entre los medios, las personas que te rodean. Todo el mundo te dice, como decía Eddie José, todo está perdido. O sea, yo entro, un ejemplo, a cualquier red social y veo, ¿por qué la iglesia en vez de hacer esto y esto no vende todo lo que tiene? Por decir un ejemplo, no vende todo lo que tiene y se lo da a los pobres. ¿Por qué la iglesia católica esto y esto? ¿Por qué la iglesia católica esto y esto? Un día yo entré y vi a una persona que había puesto como 5 estados en Facebook, en Twitter, una de esas cosas, bombardeando la iglesia católica, y yo me quedaba como que, Dios mío, tú ni la conoces, porque te apuesto que esa persona ni conoce la iglesia. Pero y le está criticando. Y por eso es que está viendo eso. Es una crisis porque es ignorancia, o sea, vuelvo al punto. El socialismo, el ateísmo, de muchos políticos. Y yo creo que ni siquiera es ateísmo, yo creo que es indiferencia. Sí, pero hay una estructura ya hecha para educar a la gente contraria a la fe. Entonces, lamentablemente la gente no está educada en el conocimiento de las cosas de Dios, y esa ignorancia ha ido multiplicándose, y a pesar que la iglesia ha hecho muchos esfuerzos, pues ha sido un poco difícil debido al bombardeo que ha tenido. Claro. O sea, el Papa hace lo que ahora mismo lo que quiere es eso, una nueva evangelización. Y hay muchas personas que Y hay muchas personas que desde que viene un problemita, agarra y dice, Dios no está ahí, porque si Dios estuviera ahí, también es otra cosa que veo mucho en los medios de comunicación. Si Dios estuviera ahí, yo no tuviera ese problema. Si Dios estuviera ahí, yo no tuviera ese problema. Es que a Dios lo vemos como un amuleto. Claro. Y queremos no que es Dios así. nos resuelva los problemas. Hubo una persona que puso también que
¿qué es eso de poner un rosario, de rezar el rosario, que se ve cuánto? Y yo me quedo como... Ignorancia. Eso Increíble. es ignorancia. Lamentablemente, yo me reía cuando el padre Ángel decía ese tipo de cosas aquí sentado. Yo decía, wow, el padre sí fue fuerte. Pero lamentablemente es la realidad. Esa es la ignorancia acerca de la fe, acerca de Dios, acerca de las verdades. O sea, nosotros no venimos de un desorden, nosotros venimos de un diseño, de un Dios que nos ha creado. Y a ese Dios le debemos honor, le debemos todo, porque si estamos aquí es porque alguien nos puso aquí. Yo quiero mostrar el logo del año de la fe. Yo no sé si llega hasta la pantalla. Realmente. Pero bueno, ahí está el logo del año de la fe, en la barca, que es la iglesia, la cruz de Cristo y el sol de la Eucaristía. El sol de la Eucaristía. Está en todos los portales, ya ha comenzado a salir, en todos los portales de internet. Y bueno, el día 11 pasado se inició el año de la fe, el pasado día 11. Todos los discursos del Papa de todos estos días también están en internet. O sea que podemos edificarnos muchísimo con las intenciones que él tiene para este año. Y bueno, nosotros tenemos el compromiso porque nosotros estamos de frente a las cámaras, pero también formamos iglesia, somos miembros de la iglesia y tenemos el compromiso. Así es. ¿Tú querías decir algo, Carol? Yo soy caballeroso, dale, Carol. No, que yo quería decir que ese listado de que Paola leyó ahorita, más bien habla de una formación hacia adentro. Porque muchas veces creemos que solamente tenemos que defender nuestra fe, que tenemos que conocer nuestra fe para defenderla, que tenemos que, o sea, muchas cosas, que tenemos que hacia afuera. Pero es muy lamentable como hay muchos católicos que van a la iglesia, que están dentro de la iglesia y están completamente desinformados. Entonces esto es como una evangelización hacia adentro, hacia lo que ya están, que se terminen de formar bien, o que si no han empezado ni siquiera, que comiencen a informarse bien, porque cuando nosotros de adentro estemos bien formados, entonces hacia afuera va a ser otra cosa. Y va a ser mucho más fácil. Claro que sí, porque eso es lo que pasa. Nosotros queremos formar a muchas personas, puede ser, pero lo de adentro no está formado. Entonces, si lo de adentro no está formado, van a seguir llegando personas a desinformarse. Entonces, para eso, llevar el anuncio del evangelio hay que estar evangelizado. Claro que sí. Como decíamos en la misión continental, una formación hacia adentro primero, para que tú después puedas salir a evangelizar. Y aquí en los papeles aquí también tengo que le preguntan como que dónde va a ser. En la información. En la información. En dónde va a ser. Y hay que tener en cuenta que va a ser, como decía Carol, que es también desde nuestros hogares. Desde nuestros hogares nosotros podemos empezar a evangelizar, desde nuestros hogares podemos empezar a fomentar esa fe, que no es solamente a las otras personas, que tú vayas a X sitio, a X lugar, sino que tú también en tu hogar puedas formar a tu familia e informar a tu familia acerca de lo que es tu iglesia, de lo que es la fe. Porque muchas veces tenemos alrededor a nuestra familia y ellos dicen qué es lo que ella hace, ni siquiera saben lo que tú estás haciendo dentro de la iglesia, y es bueno decirles a ellos también qué tú haces en la iglesia. Y yo también quiero decir algo, y es que últimamente se me han acercado muchas personas diciendo, bueno, porque ustedes los católicos, porque así, ustedes los católicos que, por ejemplo, adoran a María, que ustedes los católicos adoran a los santos. Entonces yo digo, es que ese es el gran problema. Ese es el gran problema, que hablan sin fundamento, hablan sin base. Yo le digo, es que yo no soy la que te lo tengo que decir. Es que nosotros tenemos, nuestra iglesia tiene algo que se llama magisterio, que es el que interpreta toda la Biblia. Y nosotros tenemos algo que se llama catecismo de la Iglesia Católica, que es lo que dice, eso es un documento, y le dije, lo tengo ahí, si quieres tú lo lees, yo no tengo que decir nada, el catecismo lo dice absolutamente todo. Entonces, cuando tú encuentres donde en el catecismo, que es mi fe, que es lo que yo creo, que es lo que es ser un católico, ahí está todo, que dice que adoramos a la Virgen, entonces ahí podemos hablar. Pero mientras tú no estés formado, mientras tú no sepas lo que realmente manda mi iglesia, entonces no vamos a hablar.
No, Bueno, y vamos a- tenemos Y- que ir sí, a una ya- pausa, pero tú, di lo que ibas a decir. No, yo iba a decir, era una... ¿No vamos a ir a la pausa con lo que voy a decir o tú quieres abordar algo? No, las dos cosas. Ah, Lo que perfecto, tú vas a aborda decir- tú y luego entonces yo salgo a la pausa. Bueno, que quería aclarar que el catecismo no es algo tampoco que se lo inventaron los sacerdotes ni el magisterio de la iglesia. El catecismo es simplemente el análisis de todo lo que está en la De todo. Biblia. Exacto, que nosotros tenemos Y un todas magisterio nuestras verdades de fe. que O sea, lo de lo que explica. vivieron los apóstoles, lo que vivió la iglesia tan pronto desde Jesús, del Antiguo Testamento. O sea, en el catecismo está todo, el antiguo, el nuevo, y todo lo que ha vivido la iglesia posterior al Antiguo y el Nuevo Testamento. O sea que, pero que todo está basado en lo que Es la en la revelación, tanto escrita como la tradición de la iglesia. Exacto. Que, o sea, que nosotros tenemos eso es el magisterio, porque imagínense que nosotros cada quien quisiera interpretar una forma, entonces nosotros ahí tenemos reunido lo que la iglesia nos manda con la Biblia y con la tradición, y entonces ahí es que lo Así reducimos todo. Hay que educarse en la fe. Señores, esto está buenísimo, no se vayan. T3 continúa. Bien, amigas y amigos, estamos aquí en la parte final ya de este T3, tu programa juvenil católico e interactivo. Y para las personas que ahora pues nos sintonizan, estamos hablando del año de la fe. Y antes pues de seguir con el tema, yo quiero decir una bella frase que dice: si tuviera fe como un granito de mostaza, ¿quién lo dice? Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, y la montaña se mueve. Gracias. Es una frase muy bonita. Eso es una canción, eso Es es una una cita canción. bíblica, Y una canción. es una cita bíblica que la han hecho canción. Hay que ser Ay, específico. Dios mío. Dale. Entonces, bueno, Y iba a Ángeles, decir mandarle algo. saludos a Ángeles, señores, porque estas Ay, personas sí, Ángeles. olvidaron a Ángeles. Pero yo, Ángeles, te llevo muy presente. Eso Ajá. me- Oíste, mi amor. ajá, Y por eso te Ángeles. mando un saludo desde acá. Se acordó te de ti queremos ahora. mucho. ¿Tú ibas a decir algo antes de la pausa? ¿Se te olvidó? No, lo que yo iba a decir era que estamos hablando de eso, de conocer la fe y de la ignorancia que presentan muchas personas. Y era que es también como como el sentimiento hasta de debate y división, que como que eso, y eso a veces es hasta triste, cómo realmente nosotros decimos seguir a un Cristo joven, un Cristo, ¿verdad?, de unión, y como que a veces practicamos una fe que propicia la división, propicia pues a criticar a esto y que porque es aquello. una fe débil. O Sí, sea, totalmente. realmente es una fe Y que construida, choca, entra en conflicto. no está construida en la En verdadera base cimientos, de la claro fe. que sí. Y que entra en conflictos pues con realmente lo que seguimos, que es Dios, que es Jesús. Y siempre A ese punto, antes de Ajá. que tú sigas, hay una corriente muy dada, muy moderna, o sea, muy nueva, que es la corriente de la fe de sentimientos, de sensaciones. Exacto, de sentir Entonces, bonito. construida sobre la base de los sentimientos que son volubles y de las sensaciones que son volubles, nosotros no tenemos fe. O sea, la fe no es eso. O sea, que cuando yo no sienta, yo no creo. Exacto. Y cuando yo no esté de buen humor, pues yo no voy a pelear. O sea, eso no es fe. O sea, Totalmente, pero el mensaje que de manera personal, pues que veo esta situación, lo que puedo decir es que trate pues de, o sea, antes de usted decir, no, que la iglesia, que dijo sé, que esto y que aquello, hay cosas bonitas, o sea, la iglesia es hermosísima, es bonita, conózcala. Hay personas que dicen, no, porque esto y que aquello, que ¿cuántas veces tú has ido a una eucaristía, te has chequeado, has preguntado por qué se hace cada paso? O sea, que no realmente no nos tomamos el tiempo, y no solamente en eso, en todo debemos de hacer así pues de comprensivos, por así decirlo. bueno, no sé, tenemos, deberíamos, esto es un tema larguísimo. Un año, imagínate un año. Hablaremos, no, es un tema para toda la vida, porque la fe es conversión y la conversión es para siempre.
Pero vamos a dejarle el mensaje a los que nos están viendo del otro lado de las cámaras. Claro que sí. Acerca de lo que de la intención de lo que ustedes creen que Claro es la que intención sí. del Papa. Vamos a empezar por yo. Bueno, la intención del Papa, que el Papa y yo, ustedes saben que Son Amigo, en llave. en llave. uy, Papa y yo. Y Ángel que está allá, seguro que Sí. Panita. están hablando de ti. No, yo creo que la intención del Papa es esa, es reavivar nuestra fe, que la demos a conocer y que enamoremos a otras personas de esta locura que es seguir a Cristo. Yo creo que ese es el mensaje, el principal y el objetivo que tiene el Papa, pues al denominarnos este año de la fe. Y desde esta pues cabina de T3, decirles también que sean reflejos, sean luz. Quizás tú eres la única Biblia que muchas personas leerán, o sea, trata de enamorar a esas personas y meterlos en esto que se llama la fe, ¿verdad? La fe, claro que sí. Y yo creo que para añadirle a tuyo nada más, porque eso mismo yo creo, que quiere reavivar nuestra fe, pero también quiere conocimiento de la fe, conocimiento de nuestra iglesia, conocimiento de lo que creemos, porque nosotros no podemos Amar algo. ni amar algo que no conocemos. Exacto. La misma palabra lo dice, o sea, no se puede amar a lo que no se conoce. Entonces tratemos de conocer nuestra iglesia, tratemos de conocer esa fe que tantos decimos predicar, que queremos predicar, para que podamos seguir adelante. Yo creo que eso es uno de los motivos del Papa. Y aferrarnos a ese conocimiento, aferrarnos a esa fe, que es lo que a fin de cuentas nos va a llevar hacia la santidad. Bueno, unámonos al Papa este año de la fe. Todos los que quizás no conocen la iglesia, pues vengan a la iglesia, vengan a conocerla. No se van a arrepentir. Y a nosotros que, bueno, la conocemos un poquito, pues conocerla más. Y como decía Carol ahorita, pues hacia adentro. O sea, comenzar a reflexionar hacia adentro y comenzar a hacer que nuestra fe crezca durante este año. Qué La linda fe nuestra forma. y el testimonio de nuestra vida haga que otros conozcan nuestra fe. Que el Señor les bendiga, que el Señor este año de la fe aumente su fe y bueno, y nos despedimos. Así mismo. Claro que sí. Contacto, Carol. Contacto, Carol. Bueno, nos ¿Qué te encontramos en Facebook como dios.t3, @hotmail.com, en Twitter como programa _T3 y todos nuestros programas están en YouTube, ahí pueden entrar y verlos cuantas veces quieran. Así es, señores, también todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por Sultán FM, en sintonía con el Señor, un programa radial, chévere, dedicado así, un programa así como yo, buenísimo, para usted dedicado. Así que ya ustedes saben, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por Sultán FM, en sintonía con el Señor. Continuamos haciendo el rosario, que Claro seguimos que en el sí, mes del hay que rosario hacerlo, y claro. recordar que el próximo día 31 tenemos una actividad en la catedral, Claro que una sí. actividad de oración, una actividad con el rosario, una actividad de adoración chulísima de ustedes los jóvenes. Y Carol también, para toda Carol. la iglesia que se unan a esta actividad. Claro que sí, si no pueden hacer el rosario, cómprenlo. Ok, señores, nos vemos, se les quiere mucho. Este programa es ¿verdad? Interactivo. Y recuerda. Nos Y despedimos recuerda. en nombre del Padre, Ay, del claro Hijo, que del sí, la Espíritu bendición Santo. principal. Amén. Ahora sí. Y recuerda que a ti también te ama. Te elige. Te llama. Bueno, Esto es T3. Nos vemos la próxima semana, señores. Dios Bye, bye. Bien, amigas y amigos, ya estamos tristemente en la parte final de este T3, tu programa juvenil católico. Y para las personas que ahora nos sintonizan, estamos hablando del año de la fe. Yo quiero, antes de seguir hablando, ¿verdad? Mandar Mandar, saludos. claro que sí, un saludo a nuestro gran amigo Jeremy, ¿verdad? Claro que sí, que la semana pasada estuvo departiendo y compartiendo con la nosotros. semana, La semana que que viene viene. va a estar Oh, la con semana nosotros. que viene. Es que yo reviso el futuro. ¡Borra! Él siempre que está mandando saludos. De que, ay, que yo mire el futuro. Ay, Dios, eso. Ven, ven, Ay, que- Hablando del año de la fe, yo quiero, antes de seguir hablando, ¿verdad? Mandar Mandar, saludos. claro que sí, un saludo a nuestro gran amigo Jeremy,
¿Verdad? Claro que sí, que la semana pasada estuvo departiendo y compartiendo con la nosotros. semana que viene va a Oh, estar la con semana que nosotros. viene. Es que yo voy a servicio del futuro. ¡Borra! Él siempre que está mandando saludos. Dije, ay, que yo mire el